Hola, cordial saludo a la Iglesia Cristiana La Promesa de Jesucristo y a cada hermano que se conecta con nosotros y a todos los que están por primera vez sintonizando esta reunión. Queremos darle la bienvenida de parte de la Iglesia La Promesa de Jesucristo. Queremos pedirles que tengan un corazón enseñable, un corazón dispuesto para recibir el mensaje que el Señor quiere transmitir a cada uno de nosotros y a cada uno de los que nos sintonizan en este momento. Entonces quiero que allí donde estén podamos orar, darle gracias al Padre y pedirle en oración que traiga dirección y revelación de su palabra a cada uno de nosotros. Padre, yo te doy gracias en esta mañana, en el nombre de Jesús, nos reunimos como cuerpo de Cristo y sabemos que tú estás obrando en medio de los que se congregan en tu nombre. Hoy te quiero agradecer por permitirnos estar una vez más aquí, Señor, como hijos tuyos. Yo te pido, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, que traigas dirección, revelación de quién somos en Cristo, para entender nuestra identidad en Jesús, para comprender nuestra autoridad en Cristo y nuestra posición en Cristo. Quiero agradecerte, Señor, por las infinitas riquezas de tu gloria, Padre. Quiero pedirte en el nombre de Jesús que podamos experimentar, Señor, Padre, esas riquezas, que podamos entender, Señor, cada una de esas riquezas con las cuales, Señor, nos has llamado, Señor, por medio de Cristo. Yo te agradezco en el nombre de Jesús, Señor, y te oro por espíritu de revelación, de sabiduría y ciencia para transmitir tu palabra, Señor, y asimismo para experimentarla, Señor. Yo te doy gracias en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, quiero agradecerle a cada uno de los que nos están escuchando en esta mañana y quiero invitarlos a que vayamos a la palabra del Señor, primeramente a Filipenses capítulo 3, versículo 20. Me dice la palabra del Señor: en cambio, nosotros somos ciudadanos del cielo, donde vive el Señor Jesucristo, y esperamos con mucho anhelo que Él regrese como nuestro Salvador. Es interesante ver que el apóstol Pablo invita a estos creyentes de esta carta a que entendamos que nuestra identidad es una identidad como ciudadanos del cielo y no como ciudadanos de la tierra. Incluso cuando vemos el versículo 17, el apóstol Pablo les dice: amados hermanos, tomen mi vida como modelo y aprendan de los que siguen nuestro ejemplo. Pues ya les dije varias veces y ahora se lo repito, que con lágrimas en los ojos hay muchos cuya conducta demuestra que son verdaderos enemigos de la cruz de Cristo. Van camino a la destrucción. Su Dios es su propio apetito. Se jactan de cosas vergonzosas y solo piensan en las cosas de esta tierra. Ahora, vemos que el apóstol Pablo una y otra vez insiste a la iglesia, a los corintios, a los de Colosa y a los de Tesalónica y a cada uno de los que están registrados allí en las cartas del Evangelio, a que entendamos nuestra posición, nuestra autoridad y nuestra identidad en Cristo. Ahora, vemos que nosotros somos hijos de Dios al haber aceptado a Cristo Jesús en nuestro corazón, porque Dios restauró nuestra identidad. La identidad del hombre se había perdido en el huerto del Edén. De por sí había sido hurtada, había sido perdida. Pero vemos en Juan capítulo 1, versículo 12, que el Señor dice que nos dio la potestad, la autoridad de que los que creíamos en el nombre de Jesús nos ha hecho hijos de Él, nos ha hecho hijos, nos dio una identidad, ser hechos hijos de Dios. Esa es nuestra identidad, lo que nos identifica como ciudadanos del cielo y como linaje de la familia de Dios. Ahora, recuerdo en algún momento, en un tiempo de mi vida, hace más o menos 10, 11, 12 años, antes de haber aceptado a Jesús en mi corazón, antes de haber recibido a Cristo en mi vida, antes de haber sido conocido por Jesús, que en una ocasión asistí a un evento de un concierto de metal y realmente íbamos con el deseo de querer entrar a ese concierto, pero pues sin pagar. Entonces en ese momento recuerdo que fuimos con un grupo de, entre comillas, amigos, los cuales planeamos como una idea para poder entrar a ese concierto sin necesidad de pagar. Y la idea era podernos colar a ese concierto por medio de un plan que habíamos diseñado para poder estar allí. El caso es que ante todo esto nos descubrió la policía. En esa ocasión nos retuvieron, nos montaron a un camión y nos llevaron a la UPJ. En esa época, en ese tiempo, yo era menor de edad y realmente no era
lícito que me tuvieran retenido porque yo era menor de edad, pero no tenía cómo comprobarlo porque no llevaba mi tarjeta de identidad. Entonces no había nada que me identificara allí para que me soltaran. Yo les decía, yo soy menor de edad, yo no puedo estar aquí. O sea, en parte yo como que dije, bueno, pues a mí no me importa mis supuestos amigos, ahora me importa soy yo y yo necesito salir de acá porque nos subieron por horas allá. El caso es que nunca me soltaron porque no me creyeron, no había algo que testificara que yo era menor de edad, no llevaba mi tarjeta de identidad y para ellos era un completo desconocido. Ahora, vemos que para el reino de Dios, aquellos que han rechazado el nombre de Jesús son esas personas que son desconocidos para el reino de Dios. No hay identidad en ellos, porque la identidad nos fue devuelta por medio de Jesús. Dice que no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, sino solamente en el nombre de Jesús. Y ese nombre nos ha devuelto la identidad que fue robada en el huerto de Getsemaní. Bien, entonces esto nos muestra que ya no somos desconocidos para el reino de Dios, ahora somos hijos de Dios. Ahora cuando nosotros vemos el relato de Génesis, vemos que a través de la historia, la humanidad, el hombre perdió su identidad. El hombre perdió completamente su identidad y en el relato de Génesis vemos como el hombre perdió su identidad y se la entregó a Satanás, aún con su autoridad y con su posición. Y vemos que en ese entonces el hombre quedó a merced de sus emociones, de su alma, de su intelecto, de su voluntad, a merced del conocimiento del bien y del mal. Esto es a la ley de la conciencia, es decir, el hombre apagó su espíritu. Entonces cuando el Señor nos dice en Génesis capítulo 1 versículo 26 y 27, dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Entonces ahí es donde entendemos que Dios hizo varón y hembra a imagen de Dios. Pero como el hombre perdió la identidad, no comprendió que perdió su espíritu, apagó el espíritu de Dios en su vida. Entonces entendamos que el Señor es espíritu y los que le adoran es necesario que le adoremos y lo busquemos desde el espíritu de Dios y desde la verdad, desde la conexión del espíritu de Dios que nos devuelve la identidad y desde la verdad de la palabra de Dios para que entendamos nuestra autoridad y comprendamos nuestra identidad en Jesucristo. Ahora bien, vemos en la palabra del Señor que hay un contraste donde vemos que el hombre empezó una búsqueda por su identidad en lo terrenal, y es allí donde vemos que incluso el mismo Salomón describe en Eclesiastés 3:11 que Dios ha plantado la eternidad en el corazón de todo hombre. Dios plantó la eternidad en el corazón de todo hombre, y precisamente por esa eternidad que hay en nuestro corazón necesitamos de Jesús, necesitamos de la presencia del Señor. Pero tristemente, esa identidad el hombre empezó a buscarlas en cosas hechas por hombres y no en Dios. Porque al igual que Dios somos espíritu, pero con un alma que habita en un cuerpo. El hombre sin el espíritu quedó a merced del alma y del cuerpo, carente de identidad, porque cuando entendemos que somos espíritu, que tenemos un alma y habitamos en un cuerpo, comprendemos que el Espíritu debe direccionar completamente nuestra vida. El Espíritu de Dios debe direccionar directamente con la voz de su Espíritu a nuestro espíritu. Pero como el hombre apagó su espíritu, perdió su identidad. Y cuando vemos en Romanos capítulo 1, versículo 21, vemos Romanos capítulo 1, versículo 21 dice, es cierto, ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como Dios ni darle gracias. Ahora, Salomón, como les decía anteriormente, citaba en Eclesiastés capítulo 3, 11 que Dios ha depositado, ha plantado la eternidad en el corazón de todo hombre. Y hay una necesidad en el corazón del hombre, una necesidad por buscar su identidad, esa identidad perdida, esa identidad original. Pero entonces, el hombre en esta necesidad empezó a buscar su identidad en lo natural, en lo terrenal. Y vemos en Romanos capítulo 1, versículo 21 que dice, es cierto, ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como a Dios ni darle gracias. En cambio, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. Como resultado, la mente les quedó en oscuridad y confusión. Afirmaban ser sabios, pero se convirtieron en completos necios.
Versículo 23 dice, y en lugar de adorar al Dios inmortal y glorioso, rindieron culto a ídolos que ellos mismos se hicieron con forma de simples, mortales, es decir, hombres, de aves, de animales, de cuatro patas y de reptiles. Esa necesidad del corazón del hombre llevó a buscar una identidad a todo ser humano, pero empezaron a buscar esa identidad en lo natural y en lo terrenal. Entonces, entendamos que el relato del Génesis, desde el relato del Génesis hasta el Apocalipsis y en el transcurso de la historia de la humanidad, el hombre continuamente ha tratado de buscar su identidad. Y es por eso que vemos la invención de religiones, de ideas humanistas, la invención de la política, de gobiernos humanos. Y un ejemplo de ellos que podemos ver es en Génesis capítulo 10, versículo 8, donde podemos encontrar a este personaje, Nimrod. Vemos en Génesis capítulo 10, versículo 8 que dice, Cus fue antepasado de Nimrod, el primer guerrero heroico de la tierra. En la Reina Valera dice, el primer poderoso de la tierra. El nombre Nimrod fue un nombre que representaba el primer rey, dictador, monarca, un hombre completamente envanecido en su razonamiento y con un corazón entenebrecido. Su nombre representa rebeldía, representa tiranía y un valiente cazador. De por sí me llama la atención ver que fue el primer ser humano que comió carne en la tierra y que hizo guerra contra otras personas, contra otros pueblos. De por sí fue el primer hombre que se levantó como rey, como monarca, como gobernante y estableció ciudades, incluso ciudades muy famosas como Babel, Nínive y más adelante pues vino a ser Babilonia. Pero vemos que este hombre se levantó incluso en la tradición rabínica, enseñan que Nimrod quiso ser elegido y ser adorado como Dios mismo. Entonces es un prototipo, una representación de un hombre que buscó su identidad en sí mismo, en exaltar sus propios logros, en exaltar sus propias habilidades y capacidades. De por sí me muestra que era un cazador delante de Jehová, era un hombre guerrero, pero que brindaba y daba honra a sus propias habilidades y no a Dios. Entonces cuando vemos la vida de este hombre, entendemos que fue un hombre que quiso levantarse como primer gobernante. De por sí, cuando yo veo el relato bíblico y la historia de las dispensaciones de la Biblia, vemos que aquí fue donde comenzó el gobierno humano. Por primera vez en la historia de la humanidad se levantó un rey, quien fue Nimrod. Y ese hombre quiso establecer ciudades, quiso establecer reinos, quiso establecer una monarquía y asimismo establecer siervos, dirigentes, cobrar tributo, impuestos, y empezó lo que se conocen como las grandes civilizaciones de Mesopotamia. A partir de esto, de por sí vemos el relato de lo que nos muestra en Génesis capítulo 11 de la Torre de Babel. Vemos que Nimrod fue una figura a la que después sus seguidores quisieron imitar, quisieron identificarse con un hombre, con Nimrod. Y vemos que la Torre de Babel, en capítulo 11 del Génesis, me cuenta el relato de lo que dice la palabra, que un tiempo en que todos los habitantes del mundo hablaban el mismo idioma y usaban las mismas palabras. Ahora, Nimrod es la representación de una falsa identidad. ¿Por qué? Porque él quiso también la adoración de los hombres, quiso buscar lo que quiso buscar también Satanás, o lo que incluso quiso buscar en algún tiempo Nabucodonosor. Pero entendemos que en este momento, en capítulo 11, versículo dice que hubo un tiempo en que todos los habitantes del mundo hablaban el mismo idioma y usaban las mismas palabras. Ahora, cuando yo veo esto, me trae a memoria lo que estamos viviendo en un tiempo presente, donde ellos buscaban hablar esa misma lengua, se querían basar en un solo asentamiento. Si ustedes ven ahí en el versículo 2, dice, al emigrar hacia el oriente, encontraron una llanura en la tierra de Babilonia y se establecieron allí. Ahora entendamos que Nimrod fue uno de los que estableció esta ciudad, Babel, y sus habitantes querían ser como Nimrod, querían identificarse en Nimrod, pero no en Dios. Y vemos que aquí en el versículo 3 dice, comenzaron a decirse unos a otros, vamos a hacer ladrillos y endurecerlos con fuego. Ahora, cuando yo veo esto,
entiendo que ellos hablaban una sola lengua, que ellos buscaban un solo asentamiento, que mientras que Dios había dicho anteriormente, cuando ocurrió el diluvio y cuando el arca llegó a un lugar estable allí, Dios dijo en su palabra, multiplíquense, afirmó su pacto y se multiplíquense y llenen la tierra. El mandato de Dios era llenar la tierra, no era que se asentaran en un solo lugar y buscaran estar allí todos reunidos, no, automáticamente ellos tentaron a Dios y retaron a Dios porque Él había dicho, llenen la tierra, espárzanse, llenen la tierra. Pero vemos frente a esto que ellos buscaban hablar las mismas palabras, palabras como en la actualidad que hoy podemos escuchar como inclusión, igualdad, progreso, evolución, no se les hace familiar. Pues básicamente ellos buscaban eso, buscaban una sola ciudad donde todos fueran integrados, donde todos fueran tratados como igual. Y ahora esto se puede escuchar justo y de por sí es lo que el Señor busca a través de la iglesia, igualdad, es lo que busca a través de lo que Jesús hizo en la cruz, una inclusión de por sí. Me lleva a pensar que la iglesia es la única institución espiritual que incluye toda raza, toda denominación, que incluye toda clase, todo estrato y que incluso busca el beneficio, busca la verdad para que las personas puedan identificarse con la persona de Jesús. Cuando yo veo esto, entiendo que Babel trataba de buscar eso, que todo el pueblo estuviera unido, asentado. Incluso cuando vemos en el versículo 3 dice, comenzaron a decirle unos a otros, vamos a hacer ladrillos y endurecerlos con fuego. En esa región se usaban ladrillos en lugar de piedra y brea se usaba como mezcla. Entonces dijeron, vamos, construyamos una gran ciudad para nosotros con una torre que llegue hasta el cielo. Eso nos hará famosos y evitará que nos dispersemos por todo el mundo. Exactamente lo que hoy la humanidad está buscando. Una sola lengua, una sola igualdad, inclusión de género, lo que están buscando hoy, exaltar al hombre y no a Dios. Eso buscaban. ¿Por qué? Ahora es interesante ver en el versículo 1, en el versículo 3, donde dice que comenzaron a decirse unos a otros, vamos a hacer ladrillos y endurecerlos con fuego. Ahora, ¿qué problema había en que hayan hecho una torre o en que hayan intentado hacer una torre? Dice, para ser reconocidos y nunca esparcidos. Bueno, como veíamos anteriormente, primero retaron a Dios poniendo en tela de juicio la palabra de Dios cuando él había dicho en Génesis capítulo 9, afirmando su pacto con Noé de que se multiplicaran y llenaran la tierra, y además de eso que la juzgáramos y que todo animal nos era para nuestro beneficio, y otra serie de mandatos que el Señor nos otorgó allí. Pero entendemos que ese ladrillo representaba lo que es la humanidad. ¿Por qué? El ladrillo era barro o arcilla que ellos cosían con sus manos o ellos formaban con sus manos, hacían moldes, la ponían al sol para que se secara o la cosían en hornos. Pero ese ladrillo representaba el barro, la piedra era algo natural y dice que usaron ladrillo en lugar de piedra y el ladrillo representa el barro con el que es símbolo de la humanidad. Entendemos que Dios dice en Isaías 64:8, nosotros somos el barro y tú el alfarero, todos somos formados por tu mano, pero ellos querían levantar una torre con representación en barro, exaltando al hombre y no a Dios, porque eso representaba al ladrillo, al hombre, al hombre. Y asimismo también vemos que la palabra del Señor hoy en la actualidad nos muestra que estamos viviendo la misma figura de líderes que representan a Nimrod en la tierra, porque esto era un grupo de personas que querían seguir las enseñanzas de Nimrod, pues ellos también buscaban construir. Nimrod era un hombre que buscaba construir, edificó ciudades, levantó, y no hay nada de malo en eso, no hay nada de malo en la tecnología, porque por sí ellos adaptaron una tecnología de punta de la época, el ladrillo y el asfalto. Anteriormente era la piedra y la mezcla, pero uno podría decir, no, qué buenas intenciones hay, pero lo que pasa en esto, Dios no tiene nada con que nosotros podamos usar de las herramientas y incluso aprovechar la tecnología y las nuevas herramientas que nos brinda la ciencia y el conocimiento, pero con qué intención estamos haciendo este tipo de cosas. Cuando yo veo la intención de ellos era exaltar al hombre y rechazar a Dios completamente.
tentaron a Dios, confrontaron a Dios diciendo, tú eres el Dios, pero de los que creen en ti, más no de nosotros, porque yo veo esto y ellos buscaban ser la figura como Nimrod, buscaban identificarse en este hombre, en un líder político, en una influencia que también era espiritual. Cuando yo veo esto en la actualidad, me trae a mente lo que estamos viviendo y vemos figuras de líderes que representan a Nimrod en esta época. Personajes políticos, personajes religiosos, personajes del deporte, personajes de la ciencia y de la educación, personajes del cine y la farándula, personajes del arte, de la música. Y de la misma manera, en este tiempo actual, encontramos también personas que representan la figura de esos habitantes de Babel, de esos habitantes que buscaban identificarse con líderes de su época, en este caso con Nimrod. Pues hoy en día vemos que estas personas buscan identificarse con líderes de la actualidad. Entonces encontramos hoy en día, incluso en la iglesia cristiana, personas como los habitantes de Babel que trataban de identificarse con líderes terrenales, cuando la palabra de Dios dice que nuestra ciudadanía está en el cielo, de donde esperamos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Qué pasó en este tiempo? ¿Qué está pasando en este tiempo, en la actualidad? Las personas sin identidad tratan de identificarse con líderes políticos como Gustavo Petro, líderes políticos como Álvaro Uribe Vélez, como Joe Biden, Donald Trump, y vemos que así también se tratan de identificar con personajes del deporte, de Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, incluso personas que se tratan de identificar con equipos, y ante esa necesidad en su corazón, ese vacío, buscan dónde está su identidad, y entonces se hacen llamar hinchas de Millonarios, de Santa Fe. No hay ningún problema en que nos guste el fútbol. El punto está en si tú te identificas como hincha de Millonarios, como hincha de Santa Fe y no en Dios. Ahora, cuando yo veo esto también me doy cuenta de figuras y de personajes en la música como John Lennon, Billie Eilish, Jeff Bezos, incluso Elon Musk, que son empresarios, estos dos últimos, o en incluso ideas y movimientos o religiones como el capitalismo, el comunismo, el socialismo, el progresismo, el fascismo, el humanismo, incluso el islam como religión, el budismo, el hinduismo, el catolicismo romano, testigos de Jehová, mormones. Todos, absolutamente todos, dice la palabra de Dios, están destituidos de la gloria de Dios, y aún a todos rechazaron al Señor, así como pasó en Babel. Estamos viendo lo que pasó en esa época en Babel, que cada uno trató de buscar su propia identidad, haciéndose imagen de cuadrúpedos, dice, de hombres, de los elementos de la tierra. Entonces dieron la espalda a Dios. Ahora, cuando yo veo esto, veo que el problema de los seres humanos no es que usemos de la tecnología, o no es de que nos podamos identificar o que nos guste cierto tipo de equipos de fútbol o ciertos tipos de partidos políticos. El problema de la humanidad, bien lo dice Jeremías 17:5, está en que maldito es el que pone su confianza en simples seres humanos y que se apoya en la fuerza humana y aparta su corazón del Señor. Ahora bien, sí, hay personas que tratan de identificarse con partidos políticos, hay personas que tratan de identificarse con líderes del momento, con líderes del deporte, hay jóvenes que tratan de identificarse con Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, que tratan de identificarse con artistas de la música, pero el Señor está diciendo, maldito, la palabra dice, maldito eres si confías en Gustavo Petro y no en Dios. Maldito eres si confías en Álvaro Uribe y no en Dios. ¿Por qué? Porque no podéis servir a dos señores. O sirves al Señor o sirves al mundo. Entonces el Señor nos llama a comprender nuestra identidad en Jesús, y la iglesia cristiana ha caído en esto. La iglesia cristiana también ha caído en esto. ¿Por qué? Porque vemos hoy en día líderes que pierden horas y horas de su tiempo publicando, cayendo en contienda, en división en la iglesia por partidos políticos, por ideas humanistas, y el Señor nos llama a la unidad. El Señor nos llama a que no haya división. De por sí, cuando yo veo esto, me es
Me es interesante ver cómo en la palabra el apóstol Pablo exhorta a los corintios a que no sean carnales. Cuando yo veo a un cristiano que se identifica con Álvaro Uribe Vélez, con Gustavo Petro, automáticamente entiendo que es un cristiano carnal, es un cristiano que por lo general no se congrega constantemente, es un cristiano por lo general que no lleva una vida de oración permanente, es un cristiano que por lo general no sirve en la iglesia, no presta de sus talentos y de sus dones en la iglesia. ¿Por qué? Porque es una persona carnal, que está con un pie en lo espiritual y con un pie en la carne. Y la misma palabra del Señor nos muestra el ejemplo en que el apóstol Pablo exhorta a la iglesia de Corintios, diciendo cómo es que entre ustedes hay divisiones, algunos diciendo yo soy de Apolo, yo soy de Pedro, yo soy de Pablo, cuando verdaderamente el que da el crecimiento es Dios. Entonces es donde vemos una iglesia carnal, sino más con líderes que eran líderes espirituales. El apóstol Pablo los llamó carnales. No quiero imaginar lo que el Señor piensa cuando nos identificamos con líderes naturales, con líderes de la ciencia, de la tecnología, con líderes en la medicina, en la física, con líderes en la política, en el deporte. El Señor no desea que nos identifiquemos con ellos, que sí aprovechemos, que sí disfrutemos de los beneficios que puede traer la ciencia del conocimiento, sin dejar que nuestro corazón se aparte del Señor. Porque automáticamente una persona que busca identificarse con un partido político, que busca identificarse con un equipo de fútbol, automáticamente es un cristiano carnal. Y está bien, uno lo entiende de personas que no han recibido la verdad de Jesús en su corazón, pero de cristianos, de creyentes. Así que esta enseñanza, esta palabra nos invita a que caminemos en unidad. Ahora, yo veo el ejemplo máximo de Jesús, y cuando yo veo que Jesús tenía clara su identidad, veamos en Mateo 17, ahí rápidamente podemos ir a Mateo 17. Mateo capítulo 17, versículo 24 me dice lo siguiente. Cuando llegaron a Capernaum, los cobradores del impuesto del templo se acercaron a Pedro y le preguntaron, ¿tu maestro no paga el impuesto del templo? Sí, lo paga, contestó Pedro. Luego entró en la casa, pero antes de tener la oportunidad de hablar, Jesús le preguntó, ¿qué te parece, Pedro? ¿Los reyes cobran impuestos a su propia gente o a la gente que han conquistado? Pedro respondió, se los cobran a los que han conquistado. Muy bien, dijo Jesús, entonces los ciudadanos quedan exentos. Sin embargo, no queremos que se ofendan, así que desciende al lago y echa el anzuelo, abre la boca del primer pez que saques y allí encontrarás una gran moneda de plata. Tómala y paga mi impuesto y el tuyo. Ahora, yo veo que Jesús tenía muy clara su identidad, y aun cuando él resaltó que no era justo cobrar el impuesto a los de la propia nación, sino a los extranjeros, Jesús dice, pero por no ofenderlos, porque Jesús honraba la autoridad, dijo, ve. Jesús, comprendiendo su identidad, sabía que el Padre, aun cuando quizás muchas veces quieran cobrar más de lo que es de nuestros impuestos, Jesús entendía que nuestra provisión proviene del Padre y no de los hombres. Entendamos que el Señor es el dueño del oro y de la plata, y nuestra provisión proviene del Padre. Jesús honró la autoridad. Yo no veo en ningún registro bíblico que Jesús haya incitado a marchar, ni incluso levantó una palabra en contra del gobierno. Algo parecido con lo que estamos viendo en la actualidad. Líderes, incluso cristianos, creyentes, discípulos del Señor, levantando sus palabras en contra de la autoridad. No tienen nada que ver con el modelo de lo que representa Jesús en la palabra. Muy bien, dijo Jesús, ve, y ahora entendemos que incluso Jesús, Dios, puede traer incluso provisión de la boca de los peces. El Señor nos muestra que Él incluso puede levantar provisión desde la boca de un pez, aún para pagar impuestos de lo que los gobiernos muchas veces desean robar. Y ahora cada uno de estos gobernantes tendrán que dar cuentas al Señor. Sí, hay un Dios juez justo que dará cuentas, y en lo posible, si hay, se puede sacar a la luz que hay corrupción, demandar, hacer posible todo este tipo de cosas.
pero el Señor no nos llama a marchar y a salir como personas que tratan de identificarse con líderes políticos, buscando incluso agradar hombres para levantarnos en contra de la autoridad. Es antibíblico, entendámoslo. Romanos capítulo 13, el versículo 1 al 5 nos habla de honrar la autoridad, lo puedes ver ahí en la palabra del Señor. Nos habla de someternos a la autoridad. Incluso el apóstol Pablo, viviendo en la época donde existía uno de los emperadores más sanguinarios de toda la historia de la humanidad, como lo fue Nerón, el apóstol Pablo jamás levantó una palabra en contra de la autoridad, en contra de un gobernante. De por sí veo que dice: oren por los gobernantes para que puedan vivir quieta y piadosamente. Pero le es más fácil al humanismo, a la humanidad y a las personas quizás llenarse muchas veces de deseos de venganza, de deseos de odio, y salir a cometer caos e incluso salir simplemente a bloquear vías con el hecho de mostrarse y manifestarse de que el hombre debe ser el centro de todo. No, equivocación, error. La palabra de Dios me muestra que fue tal cual lo que buscó Babel, buscar al hombre como el centro del universo, pero no, el Señor busca que Jesús, que Dios sea el centro de nuestra adoración. Entonces, cuando yo veo que un grupo de personas tratan de invitar a otro grupo de personas para que hagan este tipo de revueltas, para que hagan este tipo de manifestaciones, veo que es algo que ni siquiera Jesús aplicó. ¿Y quién es mi modelo a seguir? Jesús. Ahora, cuando yo veo esto, entiendo que las personas tienen una necesidad y nosotros como hijos de Dios necesitamos llevarles esa respuesta. La única marcha a la cual el Señor nos invita es a marchar llevando el Evangelio de Jesús y no marchando a hacer cosas que no van a traer fruto ni edificación para la iglesia ni para la humanidad. ¿Por qué? Porque nuestra lucha no es contra carne, no es contra sangre, no es contra Petro, no es contra Uribe, no es contra Donald Trump, no es contra China, no es contra Rusia, es contra principados y potestades, contra huestes espirituales de maldad. Entendamos eso, porque nuestra armadura es espiritual, no física. Incluso cuando yo veo que quisieron marchar en el Antiguo Testamento, allí en el tiempo antiguo, alrededor de las murallas de Jericó, ellos querían hacer algo semejante y ni siquiera es lo que el Señor estaba buscando. El Señor simplemente dijo: griten, griten, pero era una dispensación completamente antigua, diferente, una dispensación donde operaba el gobierno humano. Pero hoy estamos en la dispensación de la gracia, la iglesia, donde la iglesia tiene la autoridad, tiene la identidad para actuar por medio de oración, por medio de los dones, por medio de los llamamientos, para que podamos atar y desatar todo lo que se ate en la tierra, dice la palabra, será atado en el cielo, y lo que se desate a sí mismo será desatado en la tierra. Entendamos que tenemos una autoridad inmensa y no hemos comprendido como iglesia eso. Ahora, el Señor me muestra en Mateo 22, versículo 15, Mateo 22, versículo 15 me dice: entonces los fariseos se juntaron para tramar cómo hacer que Jesús, Mateo 22, versículo 15, cómo hacer que Jesús cayera en la trampa de decir algo con lo cual pudiera ser arrestado. Versículo 16 dice: enviaron a algunos de sus discípulos junto con los partidarios de Herodes a buscarlo. O sea, ¿quién fue? La religión y la política. Y le dijeron: maestro, sabemos lo honesto que eres, enseñas con verdad el camino de Dios, eres imparcial y no tienes favoritismo. Ahora, cuando yo veo esto, me admiro de Jesús, de nuestro Señor, de nuestro Salvador, porque incluso la religión y la política identificaban que Jesús era imparcial, que Jesús no tenía favoritismo, y cuando enseñaba, todo lo que hablaba era fundamentado en la palabra. Si le preguntaban de política, él respondía con la palabra. Si le preguntaban de religión, respondía con la palabra. ¿Por qué? Porque comprendía su identidad. Comprendía su identidad. Y vemos que en el relato me muestra que ellos quisieron tentarle. Ahí en el versículo 16 dice: maestro, dijeron, sabemos lo honesto que eres. Más adelante dice el versículo 18: pero Jesús conocía sus malas intenciones y les dijo: hipócritas, dijo, ¿por qué intentan atraparme? Veamos, muéstrenme la moneda que usan para el impuesto, porque ellos le preguntaban que si era correcto que pagaran el impuesto a César o no.
Como hoy en día nos podemos preguntar, ¿es correcto pagar un impuesto tributario que pueda hacer subir un porcentaje mayor y en tiempos de pandemia? ¿Será que es justo hacerlo? ¿Será que el Señor desea eso? Pues entendamos que como muchos tienen el concepto de que Dios pone y quita reyes, pero no es así, porque como Dios no tiene el control de todas las cosas, hay un príncipe de la potestad del aire que opera en los hijos de desobediencia, dice Efesios, y entendamos que ese príncipe de la potestad del aire tiene la facultad para operar en gobernantes y en las personas que están fuera de la protección de la palabra del Señor y que están sin identidad, para operar en ellos y para que puedan subir incluso al gobierno, porque no me imagino en la mente de Dios él queriendo poner a Hitler en el poder, o a Stalin, o a cada uno de estos dictadores, ni siquiera a Nimrod. Entonces, ¿por qué atribuimos que Dios quita y pone reyes? Es cuando no entendemos la soberanía de Dios, porque Dios gobierna hoy en día desde los cielos a través de la iglesia. La iglesia tiene la autoridad, la identidad y la posición juntamente sentados con Cristo, dice la palabra, para que podamos operar y frenar las obras de las tinieblas. El Señor nos llama para que por medio de su iglesia Él pueda actuar, Él pueda moverse. Entonces hoy le atribuimos que Dios está castigando la India, que Dios está castigando allí este lugar por su idolatría. A ver, si fuese así, ¿por qué el Señor Jesús no permitió ni a Santiago ni a Jacobo que descendiera fuego del cielo cuando dos personas quisieron rechazar que Jesús entrara a su casa? Si es así, entonces que Dios envíe fuego del cielo y consuma a todos los que no quieren creer en Él. Entendamos que hay un príncipe de la potestad del aire que opera en los hijos de desobediencia. Esto es el adversario, Satanás, el cual opera en hijos de desobediencia, incluso opera hoy en muchos gobernantes, tratando de robar impuestos, tratando de traer corrupción. Y la iglesia es la única entidad espiritual con la capacidad, la fuerza y la armadura espiritual que puede refrenar esto, que puede retener esto. ¿Cómo? Marchando, pero llevando el evangelio de Jesús. No marchando a hacer arengas, no marchando a hablar sandeces, no marchando a hablar ideas de hombres ni ideas humanistas, porque era lo que buscaban los habitantes de Babel cuando no tenían su identidad. No tenían identidad y ellos buscaban esto. Y vemos ahí en el relato que dice Jesús, al conocer las malas intenciones, en el versículo 18 de Mateo 22, les dijo: hipócritas, dijo, ¿por qué intentan atraparme? Versículo 19 dice: veamos, muéstrenme la moneda que usa para el impuesto. Cuando le entregaron la moneda romana, les preguntó: ¿a quién pertenece la imagen y el título grabados en la moneda? Versículo 21 dice: al César, contestaron. Bien, dijo entonces: den al César lo que pertenece al César y den a Dios lo que pertenece a Dios. Su respuesta los dejó asombrados y se marcharon. Ahora, es asombrosa la sabiduría de Jesús. Quisieron enredarlo en política, en religión, y respondió de una manera sabia, completamente sabia. Entendemos que la palabra del Señor nos muestra en 2 de Timoteo capítulo 2 y versículo 4, que ningún soldado se enreda en los asuntos del Estado civil, porque de ser así no podría agradar al oficial que lo reclutó. Jesús no se enredó jamás en los asuntos de la vida y del Estado civil, porque Él tenía muy claro su identidad. Jamás se identificó con ningún político, jamás se identificó con ninguna religión, jamás se identificó con ningún hombre, porque Él comprendía su identidad, que Él es Dios, que Él es el Hijo del Dios viviente, que Él es nuestro Señor, y a nosotros los que creemos en su nombre nos dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, dice la palabra. Entonces, cuando vemos esto, entendemos que como hijos de Dios no debemos enredarnos en los asuntos de esta tierra, y que la única marcha a la que el Señor nos invita es a marchar, a llevar el Evangelio. Vayan y prediquen el Evangelio, dice la palabra del Señor. Vayan, prediquen el Evangelio a Gustavo Petro, prediquen el Evangelio a Iván Duque, prediquen el Evangelio a Joe Biden, a Donald Trump y a cada uno de estos artistas, políticos, figuras de la vida pública, que hoy se están identificando con la figura de Nimrod en el pasado, pero que no se están identificando con Dios. Muchas veces porque desconocen del Evangelio de Jesús, y otras veces simplemente porque su orgullo y su envanecimiento, como fue el caso de Nimrod, no se los permitió. No les permite acercarse a Jesús, porque para ellos no hay Dios. Dice el necio en su corazón: no hay Dios.
pero la palabra del Señor me muestra que finalmente en Génesis capítulo 11 y versículo 3 al 4, Génesis 11, versículo 3 al 4 dice que comenzaron a decirse unos a otros allí en Babel: vamos a hacer ladrillos y endurecerlos con fuego. Ya sabemos que el ladrillo representaba la composición del barro moldeado y cocido en el fuego, que representaba la humanidad. Ellos querían levantar una torre que representara el humanismo, lo que hoy en día quieren mostrar: el progresismo, el capitalismo, el comunismo, exaltar al hombre y dar la espalda a Dios. Así que cristianos, hijos de Dios e incluso jóvenes que no han escuchado jamás de Jesús y que por primera vez escuchan esta palabra, los invito a que no busquen su identidad en artistas de cine, de música, de televisión, en políticos. ¿Cómo es posible ver jóvenes de 14, 15 años marchando disque a favor de Petro? ¿Y cómo es posible ver señoras y señores de 55, 40 y 70 años disque marchando a favor de Uribe? La identidad está perdida en aquellas personas, y nosotros como iglesia tenemos la autoridad y el valor. Debemos pedir al Señor para ir a predicar el Evangelio y que ellos encuentren su verdadera identidad. Cuando yo veo este relato, me di cuenta que la palabra dice que ellos cosieron ladrillos que representan el barro, la humanidad del hombre, pero asimismo dice que en vez de la mezcla usaron la brea, el asfalto. ¿Y por qué? Porque el asfalto fue lo mismo que usó Noé en el arca de Noé, en el arca que Dios le ordenó para que hiciera antes del diluvio, para que la impermeabilizara por dentro y por fuera y no se entrara el agua. Ahora, esta ciudad, Babel, los habitantes de Babel, nuevamente quisieron tentar a Dios, porque Dios había dicho de antemano en Génesis 9 que jamás volvería a destruir la tierra con un diluvio, ni los habitantes de la tierra. De por sí me muestra que ellos aún no creyeron en esa palabra y retaron a Dios porque quisieron hacer esa mezcla con impermeabilizante, con asfalto, para que aún esta torre se sostuviera por si nuevamente venía un diluvio. Dudaron de la palabra de Dios, dudaron de la veracidad de Dios, y finalmente dice que en el versículo 4 dice: entonces dijeron, vamos, construyamos una gran ciudad para nosotros con una torre que llegue hasta el cielo. Eso nos hará famosos y evitará que nos dispersemos por todo el mundo. Ahora, no es casualidad que hoy, en este tiempo y en esta actualidad presente, vemos que el hombre y las potencias del mundo, las naciones del mundo, están buscando la forma de llegar a Marte. No hay ningún problema con que la ciencia avance, no hay ningún problema con que la tecnología avance. Es más, podemos servirnos de ella. El problema está en la intención del corazón del hombre. ¿Cuál es la intención de llegar a Marte? ¿Cuál es el deseo de construir un nuevo gobierno mundial, un solo gobierno mundial? Ahora Jesús nos dijo: sean entendidos en los tiempos, sean entendidos en los tiempos, porque antes de que vengan todas estas cosas que habla Mateo 24 y que habla incluso en Apocalipsis, dice: habrán engañadores, falsos mesías, falsos líderes, que engañarán a muchos, incluso en alguna parte de la palabra me muestra: si fuese posible, a los que creen en el Evangelio también engañarán. ¿Por qué? Porque empezarán a identificarse con líderes políticos, porque empezarán a identificarse con líderes de cine y televisión, estarán perdiendo su tiempo en Instagram, en Facebook todo el día, y no estarán realmente aprovechando bien de la tecnología y las herramientas que la ciencia nos están aportando hoy en día. Entonces, estos habitantes de Babel buscaban literalmente reconocimiento, fama, buscaban ser una sola lengua, buscaban ser una sola nación, donde hubiera inclusión, donde hubiera también igualdad, donde hubiera inclusión de género, como lo vemos hoy en día. Eso se veía en aquella época. Pero el Señor nos invita a que como hijos de Dios entendamos que ahora nosotros ya no somos barro, ahora somos piedras vivas. Dice la palabra del Señor que ahora nosotros tenemos una identidad, somos ciudadanos del cielo, estamos identificados juntamente con Cristo y nuestros ojos deben estar puestos en Jesús, no enredándonos en las cosas de este mundo, no enredándonos en lo que pueda pasar en este mundo, sí orando por nuestros gobernantes, sí llevando el Evangelio a cada uno de los que están allá afuera para que puedan conocer de Jesús. Pero ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Dice Santiago:
muestre por su buena conducta su sabiduría. Y aquel hombre que es capaz de refrenar su lengua es hombre perfecto capaz de refrenar su cuerpo. Cuando tú llegues a ese estado de madurez y lleguemos a ese estado de madurez de refrenar nuestra lengua ante cualquier situación que se presente, movimientos, ideas de líderes políticos, debes entender que ese día has crecido, que has madurado en la fe. De lo contrario, vas a continuar siendo como cristiano un carnal y como una persona que no ha aceptado a Jesús en su vida, una persona que va directo a la destrucción, porque fue exactamente lo que pasó con Babel. Dios tuvo que descender y destruir esa torre. Destruyó esa torre por completo y al día de hoy ni los cimientos quedaron. Lo que actualmente es Irán, Irak. Pero el Señor nos invita a que como hijos de Dios construyamos en el reino de Dios, que entendamos, comprendamos que nuestra identidad es nuestra ciudadanía del cielo. No estamos identificados como colombianos, como latinos, no, somos cristianos, somos hijos de Dios. Ahora, me gusta como lo dice un pastor con el que tuve en clase en Rema, me gusta como dice porque él decía que en inicio él justificaba su temperamento diciendo yo soy santanderiano y yo hablo así, pero cuando el Señor un día lo confrontó le dijo tú ya no eres santanderiano, tú eres cristiano, tú eres hijo de Dios, tu ciudadanía está en el cielo. Entonces muchas veces tratamos de justificar nuestras conductas con las conductas del mundo. Nosotros somos un pueblo santo, adquirido, llamado para la obra del Señor. Así que apartémonos de todo lo inmundo, dice la palabra, seamos luz y levantémonos como hijos de Dios, entendiendo que Él nos dio la identidad y la potestad de ser hechos sus hijos. Los bendigo a todos en Cristo Jesús, bendiciones a todos, muchas gracias.